Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Si no se ha enterado usted, querido oyente de la hora de la verdad, estamos en una situación crítica en materia de impuestos, porque el presidente decretó el estado de conmoción interior y lo decretó para conseguir plata, para imponer unos impuestos que obviamente son transitorios, porque esa es la esencia de un estado de conmoción interior. Se dicta solamente para atender una situación extraordinaria, ocasional, que hay que enfrentar y que no se puede enfrentar con los medios ordinarios de los que dispone el gobierno para gobernar. Bueno, pues ahora la noticia que les tenemos y que les contamos al oído es que el gobierno quiere convertir en permanente los impuestos transitorios. ¿No es así? Claro, este fue el anuncio que hizo el ministro, que no sabemos si va a quedar o no va a quedar. Estoy hablando de Diego Guevara, el ministro de Hacienda que reemplazó que era viceministro, de hecho, de Bonilla, y que ahora está al frente, pero pues con una renuncia en la mano. Él ha dicho que lo que buscan es recaudar esos 12 billones de pesos que hace falta para el presupuesto de este año, pero no tiene todavía fecha de cuándo va a presentar el proyecto. Lo cierto es que Diego Guevara lo que viene a reforzar es la tesis del ministro del Interior, caramba, el exministro, doctor Fernando, estoy hablando de Juan Fernando Cristo, que en su tesis, que yo no sé de dónde la saca, y me excusan, doctor Fernando, usted es profesor de Derecho Constitucional, me ayudará, dice que unos impuestos que son temporales con ocasión de la conmoción interior y que desaparecen una vez se levanta la conmoción interior o no se reanuda, pues los van a convertir en definitivos, los van a dejar todo el año. Decía Juan Fernando Cristo que eso era posible y que por eso esos tres impuestos que se vienen, que son el impuesto que llaman tributo al timbre, que esto afectaría, por ejemplo, los trámites notariales, los juegos de suerte de azar digitales o virtuales y la exploración y la explotación de carbón y de petróleo. Esos tres impuestos son los que dejarían definitivamente el resto del año y es lo que ha dicho Diego Guevara, pero él no ha sido claro respecto de si ya tienen un proyecto de reforma tributaria o simplemente es un anuncio de que los van a volver permanentes. Así de enredados estamos. No sabemos a ciencia cierta si lo van a presentar o no. Pero además, si se va el ministro de Hacienda, ¿quién va a impulsar el proyecto de reforma tributaria? Bueno, se fue al ministro del Interior, que supuestamente es el que impulsa los proyectos en el Parlamento, ¿no? Sí, así es, claro. Claro. Pues era Juan Fernando Cristo el que estaba caminando los pasillos y bueno, siempre han sido los ministros del Interior los que impulsan las iniciativas del gobierno en el Parlamento. Pero tenemos un jefe del gabinete al que no pueden ver ni en pintura en el Congreso. Pues es que el jefe de gabinete la última vez que lo vieron por allá en la casa de Nariño fue hace unos días. Veamos la fotografía aquí, que por favor, con este personaje que tiene enfrente. Esta fotografía, oiga, tengo que contarle eso a usted y a los oyentes. Mire esta fotografía. Por favor, Quique, la fotografía. Esa, sí, señor. Hay que ampliarla un poquito para que se vea bien. Lo que usted tiene en pantalla es a Armando Benedetti, esto es en Palacio de Nariño, con Xavier Vendrell, o Javier Vendrell, como lo quieran. El nombre escribe con X, sería Xavier. Xavier Vendrell o Xavi Vendrell, como le llaman algunos miembros del gobierno a este señor. Este es el catalán español que vino a reforzar la campaña de Gustavo Petro y que está señalado por Augusto Rodríguez, que está señalado por las investigaciones periodísticas de haber recibido 500 millones de pesos de alias Pitufo. Este es. Entonces ahí tiene usted a Benedetti que estaba ejerciendo, está muy juicioso. La fotografía es posterior, mejor dicho, al otro día, de la famosa cumbre de ministros, ¿recuerda? La que fue televisada y que duró 6 horas. Esta reunión se produjo allí, Bueno, con Xavi Vendrell. ¿sabe Vendrell estuvo en el Consejo de Ministros? No, no estuvo en el Consejo de Ministros, apareció posteriormente en esa reunión con Armando Benedetti, como usted lo vio en la imagen. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién gobierna en Colombia? ¿Quién manda en Colombia?
Benedetti, Sí, claro. Benedetti, porque Petro se dio un golpe blando y se dedicó a pasear y a mostrarse y a decir incoherencias y a insultar a la gente, pues ¿qué es lo que le gusta? Él es un guerrillero no suficientemente arrepentido. Eso es lo que es. Él es Gustavo es un romántico de la causa subversiva en su momento. romántico, hágame el favor. Bueno, usted mencionó Pitufo. Sí. ¿Qué es lo que pasa con Pitufo? Pitufo es el gran contrabandista del país. El zar del contrabando en Colombia se llama Diego Marín. ¿Mm? Este Alias señor, Pitufo. alias Pitufo. Este Mm. señor es hoy noticia en Colombia y en España y en Portugal, porque es los países donde buscó asilarse, a pesar de todo el prontuario que tiene aquí en Colombia. Y hay muchos movimientos que se dan en el gobierno de Gustavo Petro alrededor de Diego Marín. Ayer Gustavo Petro, veamos el trino, Quique, por favor. Ayer Gustavo Petro tuvo que salir a aclarar que efectivamente sí se ha visto con el perdóneme, casi le digo narcotraficante, no, con el contrabandista alias Pitufo. Ayer Escribió, desde Dubái. ayer desde Dubái, sí señor, ayer desde Dubái. Escribió Gustavo Petro, tengo que hacer constar que jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid, España, como dejan insinuar ciertos medios de comunicación. Esto por cuenta de una publicación que hizo el diario El Tiempo. Dice Gustavo Petro, solo un evento público con centenares de colombianos en el auditorio público de la Central Obrera Española UGT, que fue convocado de manera pública. Él escribe así, bueno, y en el cual solo hablé dictando una conferencia. Y aquí viene el tema. Solo hablé dictando una conferencia. Muy bien. Solo he visto, dice el señor Gustavo Petro en su trino, donde uno dice, no explique tanto porque enreda más. Solo he visto a Marín una vez. Tiempo después, la única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del Partido Verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del San Andresito. Le expliqué, sin saber quién era, que mi política consistía en transformar los San Andresito de espacios de contrabando en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí. Aquí viene la confesión. En esa reunión también estaba Xavier Vendrell y fue allí donde él conoció también a Diego Marín. Diego Marín es otro de los personajes involucrados en esto. Cuando me enteré por información de Augusto Rodríguez, para quien no sabe quién es Augusto Rodríguez, es el director de la Unidad de Protección, doctor Fernando, la Unidad Nacional de Protección. Eso es importante. Fue el hombre que valientemente durante el Consejo de Ministros de ya hace 9 días se enfrentó a Petro y le dijo unas verdades, entre otras dijo que Armando Benedetti tenía que ver con alias Pitufo. Muy bien, Augusto Rodríguez, alias Pitufo, había dado 500 millones de pesos con destino a la campaña. Dice Gustavo Petro, ordené de inmediato devolver el dinero y grabar la devolución porque en general dinero en efectivo en gran cantidad es de mala procedencia. Es lo que dice Gustavo Petro. Oiga esto, doctor Fernando, en general dinero en efectivo en gran cantidad es de mala procedencia. ¿Recuerda usted a Gustavo Petro recibiendo plata a fajos de billetes y metiéndolos en una bolsa? Ay, Laura Sarabia con unas cajas que contenían cantidades de dinero en efectivo. Tres maleticas con plata que nadie supo cuánta era. El caso, doctor Fernando, es que Gustavo Petro admite dos cosas. Una, que se reunió con el contrabandista, con alias Pitufo, y dos, que efectivamente miembros de su campaña sí recibieron dinero de parte del contrabandista, lo que no los exime de la investigación penal que debería estar en curso y sobre todo contra Javier Vendrell, que sería el que recibió el dinero, según la información que ha entregado el mismo Gustavo Petro. Ahora, esta versión de Gustavo Petro está contrastada, doctor Fernando, y lo hace Melquisedec Torres. Ayer Melquisedec dice que tiene una fuente de muy buena fidelidad, de credibilidad, de alta credibilidad, y escribió lo siguiente Melquisedec en las redes sociales para hacer claridad de lo que decía Gustavo Petro. Atención, el entonces candidato Gustavo Petro sí se reunió en privado con el jefe del contrabandista Diego Marín Buitrano, alias Pitufo. Ocurrió el 22 de enero del año 2022 en un hotel 5 estrellas del norte de Bogotá. El encuentro fue propiciado por Néstor Daniel García Colorado, exfuncionario de la alcaldía y fundador de Alianza Verde. Los datos precisos me los entregó una fuente confiable que fue testigo de primera mano.
No fue con varios empresarios de San Andresito, como lo afirma el hoy presidente Petro. Solo estaba el señalado contrabandista, me confirma la fuente. Allí también estaba el candidato con papá Pitufo, Armando Benedetti, Daniel García, Javier Vendrell y Laura Sarabia, en un salón reservado del hotel. Bueno, muy bien. De manera que papá Pitufo, alias Pitufo, sí estuvo con el presidente Petro, o el presidente Petro con alias Pitufo. Y le pregunto, Petro dijo que devolvieran la plata, pero dijo si la tenía todavía en efectivo, No. o cómo Dice, iba a devolver la plata. la investigación que hizo Revista Cambio con María Jimena Duzán, doctor Fernando, indica que existe un video que Gustavo Petro ordenó grabar en el momento de la entrega del dinero para poder mostrarlo en el tiempo. Yo creo que ellos sabían que esto se filtraría en algún momento. No entiendo es por qué 3 años después aparece este escándalo. Esto fue lo que dijo María Jimena Duzán al explicar cómo fue el tema de la maleta, la plata, la reunión y el video que ordenó grabar Gustavo Petro. Video. El asesor político catalán Xavi Vendrell entrando a un recinto cerrado con un maletín a sentarse al lado de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando. En ese video, Xavi Vendrell llega con este maletín y abre y se ven unos billetes. A su lado, un señor condenado. Tenía casa por cárcel, Víctor Hugo Sierra Gutiérrez. Esta historia está verificada por el propio presidente de la República, quien aceptó que hubo una entrega a sus espaldas de 500 millones de pesos. La cuota inicial de 3.000 millones de pesos que iban a llegar a la campaña y que se le habían entregado a Xavi Vendrell, que ha estado muy cerca de Gustavo Petro, en asocio con Manuel Grau y Verónica Alcocer. Este dinero fue devuelto por orden del propio Gustavo Petro, pero las investigaciones que hicimos nos revelan que la cosa no es tan clara y que por otras vías el Pitufo logró entrar dineros a esa campaña. Hoy Pitufo está a puertas de ser extraditado. La intención de él es no venir, porque siente que toda la verdad que trae lo pone en peligro. Muchos de los generales más importantes de la policía y de la Polfa, la policía aduanera, bajó su sueldo. Y esto ¿Eso se pone tendrá peor. que ver con la salida del director de la policía? No tendría cómo responderle, pero le puedo sumar una pregunta. ¿Tendrá que ver con la salida del ministro de Defensa? Pero esto se pone peor, doctor Fernando. Y vea usted esto me parece un poco escalofriante. Ayer, Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, contó detalles en un comunicado de prensa que a todos nos llegó a todos los medios de comunicación y que publicamos aquí, por supuesto, en La Hora de la Verdad, respecto de los detalles de cómo alias Papá Pitufo había infiltrado o había llegado a la campaña de Gustavo Petro. Se refirió a un encuentro en el Parkway en Bogotá con Vendrell y escribió lo siguiente: en aquella reunión que tuve con Javier Vendrell, le transmití la indicación perentoria del entonces senador Gustavo Petro de devolver el dinero. Para que la gente entienda, doctor Fernando, la plata se las entregaron, pero no hay relación de tiempo para saber cuánto tiempo tuvieron el dinero en su poder. Algunas fuentes indican que la plata se utilizó y que cuando Gustavo Petro dio la orden de devolverla, tuvieron que buscar el dinero para poder recomponer la suma y devolverle esa plata al contrabandista. Por eso, los dos tipos penales, el de enriquecimiento ilícito y el de lavado de activos, pudieran estar perfectamente configurados en la conducta de quienes recibieron la plata. Digo yo. Entonces, continúa el relato de Augusto Rodríguez. El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España en el mes de enero de ese mismo año. Agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti. Así que entonces, cuando Petro habla del evento en España, se refiere a que efectivamente allá debió haber estado alias Papá Pitufo, pero lo que niega es que se hayan encontrado o hayan conversado, como se dijo en el diario El Tiempo en un reporte. Pero vea usted cómo termina esta carta del director de la UNP, que es la parte que me llama muchísimo la atención. La voy a presentar acá para que todos la podamos ver. Termina la carta así, es que es una carta larga. Vea usted. Voy a leer el párrafo final. Asimismo, deseo expresar que soy consciente de la seriedad e importancia de lo acá indicado
y que estoy expuesto a todo tipo de componendas, montajes y denuncias, como las que acostumbran estos grupos. Pero también me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud. Febrero 11 del 2025. Eso, es decir, ayer. Esto es de ayer, lo que escribió Augusto Rodríguez al final del relato que le estoy haciendo, doctor Fernando, de los detalles que entregó de cómo se había hecho el tema de la plata de los 500 millones. Bueno, cambiamos la hoja para hablarle a la gente de las salsas, porque ya tocamos el tema del gas natural, que sube a un 26%. ¿Es Sí, las señor. cifras? ¿Las Sí, señor. recuerdo bien? Sí, sí, Muy sí. bien. 26. Pero ¿qué pasa con el gas licuado del petróleo, el GLP, el petróleo en bombonas? O pipetas, como también se les Antes conoce. era pipetas de 20, 40 y 100 libras. Era lo que se usaba. No sé si seguimos lo mismo. Hoy también tenemos pipetas de 30, 40, 60 y 100 libras, doctor Fernando. Son cerca de 675,000 familias en Colombia que dependen del gas licuado propano, que es el de la pipeta de gas. Desde hace 6 meses, el gobierno de Gustavo Petro no ha podido pagar los subsidios destinados a ese servicio, lo que puede llevar a que a partir del próximo mes la gente tenga que comprar pipetas a un 50% más del valor que siempre le habían conseguido. Esto son afectaciones que van a sufrir los hogares de estrato 1, doctor Fernando, sobre todo de zonas rurales, que es donde no llega la interconexión, la cometida de gas natural para poder cocinar. Y o cocinan con leña o tienen la plata para poder pagar un cilindro de gas. Haga la cuenta usted. Hoy, por ejemplo, en gran parte de la región de Cundinamarca, hacia La Mesa, Mesitas, hacia Girardot, Melgar, todas estas zonas rurales, doctor Fernando, están pagando un cilindro, una pipeta de gas a 100,000 pesos, la de 40 libras. Y bueno, van a tener que asumir el 50% más del costo en ese precio de la pipeta. ¿Por qué? Porque el Es, de- gobierno no pagó los subsidios. es decir, a 150 pesos. Sería 150,000 pesos lo que les va a costar la pipeta. 150.000 pesos. Sí, Bueno, señor. muy bien. Muy bien. De manera que les damos esa noticia para que la tengan presente. ¿Se acuerdan de Juan Daniel Oviedo? Claro que sí, ¿no es cierto? Ah, claro. Muy bien. Fue precandidato presidencial y también fue candidato a la alcaldía de Bogotá con una muy importante votación, ¿no? Bueno, pues su elección como concejal de Bogotá quedó en nada. La tumbó el Tribunal de Cundinamarca. Sí, señor. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió anular la elección de Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá después de resolver una demanda que alegaba una inhabilidad del ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Esta decisión se hizo pública el día de ayer, declara la nulidad parcial del acto electoral mediante el cual se proclamó Oviedo como concejal de Bogotá para el periodo 2024-2027. La demanda se basa en un contrato de arrendamiento firmado por Juan Daniel Oviedo con el Fondo Nacional de Garantías el 20 de junio del 2023. De acuerdo con lo que dice el tribunal, ese contrato implica una manifiesta inhabilidad para poderse haber presentado como candidato y ejercer como concejal de Bogotá, porque estaba en el tiempo pues, que entran las inhabilidades de contratación. Así que esa sería la razón. Vamos a ver qué dice la defensa del doctor Juan Daniel Oviedo. Uno de los mejores concejales que tiene Bogotá, hay que decirlo. Bueno, le tendremos que preguntar a nuestro concejal estrella qué es lo que pasa en el consejo con Juan Daniel Oviedo entonces. Y ¿Y quién también que suple, nos cuente, porque... Ujú. Y también que y nos quién cuente, su- doctor Fernando, perdóneme, siga. sí. No, no, ¿y quién suple esa curul? Claro, claro. Hay que también ver la situación de Bogotá. Ayer el alcalde Galán estaba orgulloso mostrando el avance de las obras. Llevó a algunos medios de comunicación para que se montaran sobre lo que será el riel aéreo que tiene el tramo aéreo que tiene el metro. Y realmente da mucha ilusión ver que el metro va por buen camino. Pero la ilusión se le empaña a uno cuando se acuerda que Gustavo Petro decidió por odio al metro elevado quitar el presupuesto al metro de Bogotá para seguirlo financiando.
¿Y qué ha dicho el alcalde sobre eso? Que El tiene alcalde que dice conseguir la plata. sí, que hay que conseguir la plata. Sí, claro, claro, claro. Aquí están, bueno, están los videos de parte del trabajo que están haciendo para avanzar en las obras del metro. Bueno, nos hace ilusión, doctor Fernando. ¿Después de cuántos años? ¿70 años esperando el metro? Creo que por fin habrá metro. A pesar de Petro, además. Desde que estamos chiquitos. Se está hablando del metro en Bogotá. Bueno, y finalmente el ELN y los contratos de la UNGRD, la Unión Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, que se quedó sin director, ¿no? Pues él renunció protocolariamente. Carlos Carrillo renunció de manera protocolaria. Seguramente no le aceptarán la renuncia. Carlos Carrillo, de hecho, salió furioso por este reporte que hizo Paula Bolívar de la W respecto a cómo 4.500 millones de pesos en contratos de maquinaria amarilla terminaron en manos de una persona que es cercana al ELN, según la denuncia que hace Paula Bolívar. Lo que han dicho es que el escándalo de los carrotanques se queda corto probablemente a la hora de revisar qué fue lo que pasó en la época de Olmedo López y de Sneider Pinilla. Recuerde, doctor Fernando, que fue Olmedo López el que en sus declaraciones a la justicia afirmó que parte de los contratos de la entidad habían terminado en manos de la guerrilla del ELN. Y Gustavo Petro salió inmediatamente a decir que eso era falso, que era un montaje. Lo cierto es que se supo de 4 contratos de maquinaria amarilla por 4.500 millones de pesos que le entregaron en el departamento de Arauca en 2023 a un señor de nombre John Freddy García Beltrán, que trabajó con Johnny Alexander Bello Ortega, que fue capturado en el 2019 por ser miembro activo de la guerrilla del ELN. Además, también la información que publican y que dicen fue entregada por la policía de Arauca, Bello es sobrino de alias Garganta, uno de los jefes guerrilleros más sanguinarios del ELN en esa zona del país. Bueno, bien la tenemos, mis queridos amigos, entonces seguiremos la pista de todos estos acontecimientos y esperando tener presidente el 16, ¿no? El 16 debe llegar Gustavo Petro de su gira por Arabia Saudita y los Emiratos. Bueno, vamos a ver si llega y si llega con la historia de quiénes van a ser los ministros, porque no se sabe ni quiénes se fueron ni quiénes están. Todos presentaron renuncia protocolaria, todos no. Algunos la presentaron irrevocable. Y sabe, ayer escuché un comentario de alguien que está muy enterado de lo que pasa en este país en temas de política y me dijo, porque estábamos conversando sobre la renuncia de los ministros y me dijo, ¿sabe que hay un cuento que no logro entender? Al parecer a algunos ministros les dijeron que la renuncia debía ser irrevocable y a otros le dijeron que debía ser protocolaria. Entonces, ¿quiénes cayeron en dónde? ¿Sería cierto eso? Que Petro mandó, además Petro lo que hizo fue mandar mensaje, él no le dijo a nadie por teléfono ni lo reunió para pedirles la renuncia, no, lo hizo a través de un trino y a través de un emisario que no sabemos quién es porque además tampoco tiene secretario. Recuerde usted que el director del DAPRE tampoco existe porque él renunció, el señor Rojas. Entonces unos se fueron porque le dijeron que tenían que irse y otros pues presentaron protocolaria, pero pues Petro sigue haciendo las delicias de la gente en Dubái, hablando de la inteligencia artificial. Como decía un chistoso, no protocolaria, sino sencillita, sencillita. Estaba presentando renuncia y le dijo el amanuense qué renuncia presentaba. Y dijo, sencillita, sencillita. Bueno, muy bien. Renuncia sencillita. Queridos amigos, en un país que no tiene gobierno, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana a las 6 en punto de la mañana cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.